Hoy en Cine con Capa, la tercera entrega de esta saga, la historia del cine de superhéroes, el despertar de los supers. En las dos primeras partes revisamos la historia del cine del género desde sus mismísimos orígenes, pasando por la colorida década de los 80s. Si deseas, y en realidad te aconsejo, mira las dos partes primero y vuelves, hasta llegar a Batman de 1989, el blockbuster de los blockbusters, la película que daría el pistoletazo de salida para que el género explote hasta donde vimos que llegó, dominación total. Pero la cosa no explotó de forma inmediata, fue gradual y con mucho para ver y analizar en la década de los 90s. Pero vamos con las pelis. Al ver el exitazo de la primer Batman, ahora sí los estudios alzaron las cejas y empezaron a considerar seriamente hacerse con los derechos de los héroes más conocidos. Fox obtuvo los derechos de los X-Men, Sony Pictures los de Spider-Man, aunque recién en el 99, pensaba que era antes. Warner mantenía el control de los héroes de DC y otros estudios estaban viendo qué cazar. Lo curioso es que había una franquicia que estaba buscando productora y al parecer a nadie le interesaba. Es que la idea de unas tortugas que dominaban artes marciales parecía aún demasiado descabellada para adaptar a la pantalla grande. Y eso que las Tortugas Ninja ya tenían éxito global con su serie animada que estaba al aire desde finales de los 80s. Era un boom y aún así las puertas estaban cerradas. Hasta que un pequeño estudio, en ese entonces, New Line Cinema, se la jugó poniendo la menor plata posible, pero suficiente como para lograr efectos prácticos convincentes. El resultado, invirtieron 13 millones y monedas y la película recaudó más de 200 millones de dólares y muchísimo más en pizza. Teenage Mutant Ninja Turtles de 1990 avisó: el cine de superhéroes bien hecho puede ser un hit. Y vaya que estaba bien hecha. Lograron un balance perfecto entre lo light de la serie animada y lo serio y violento del cómic original. Lástima que el dinero encegueció a los productores al punto que ignoraron la brillante receta original y demandaron sacar una secuela casi de inmediato, tomando atajos, apurando la historia, cambiando a las personas claves en la producción e invirtiendo más en el rapero exitoso del momento que en la narrativa y la calidad de la película. La secuela, El secreto de Oz, salió en 1991, con mayor presupuesto y con menor éxito. Impulso que disminuyó aún más con la, mejor ignoremos, tercera entrega en 1993, Las Tortugas Ninja 3, una franquicia de más a menos. Volviendo a 1990, salió la primera adaptación a la pantalla grande del buen Steve Rogers, el Capitán América, en una película que, ¿cómo podríamos decirlo? Mira, vela solo si eres demasiado fan de Marvel y tienes que verlo todo, si no, mejor no. Pero vamos a 1991, con un actor que hoy está hasta en la sopa. Y no es Pedro Pascal. Hablo de Disney. El estudio de ratón incursionó por primera vez en el cine de superhéroe, pero lo hizo de forma tímida, encontrando y haciéndose con los derechos de un cómic independiente que nació en los 80s, pero que emulaba los pulps de los 30s, Rocketeer. Es muy probable que ni siquiera escuchaste hablar de este súper. En 1991 salió la versión para la pantalla grande y es bastante buena, de hecho. Tiene los traits del cine de época creada en los 90s, pero pudieron exitosamente darle ese saborcito de cine de los 30s a la historia. Si no la viste y quieres algo distinto, ligero y entretenido, te la recomiendo. Llegamos a 1992 y con ese año a uno de los momentos importantes del género. Estaba por lanzarse la secuela de uno de los grandes, Batman. La segunda entrega de Tim Burton estaba por estrenarse y el hype era una locura. Todos los McDonald's del mundo tenían listos sus cajitas felices. No sabían lo que les esperaba.
Batman Returns iba a plantear una pregunta que sería vital para el género. ¿Cuál es el público de las películas de superhéroes? Pero no nos adelantemos. Batman Returns retomaba donde dejó la primera entrega a nivel de producción. Grandes nombres, Michelle Pfeiffer como Selina/Gatúbela, gran casting, pero por curioso que parezca no fue la primera opción. Danny DeVito, un gigante actor como Oswald, como el Pingüino, una elección que parecía tan obvia y natural. Christopher Walken como un personaje original, Max Schreck, además de por supuesto Michael Keaton volviendo a ser Bruce, en una cinta donde Keaton convence incluso más que en la primera. Pero la pregunta, ¿cuál es el público de las películas de superhéroes?, sería el tema de conversación. Para los productores, los de arriba, los de las reuniones con traje, el público eran los niños, visión compartida por varias marcas afines a esa audiencia, deseosos de hacer negocio con juguetes y merch para niños. Si pudiera volver a un lugar en el tiempo, iría a la sala de cine donde estos ejecutivos de McDonald's vieron por primera vez la película, sabiendo que tenían pingüinitos con misiles en sus espaldas en las cajitas felices, sin saber de qué se trataba. O viendo a Gatúbela creando esa tensión en cada escena. Una tensión que definitivamente no era para vender juguetes. Bueno, no ese tipo de juguetes. Fuera de eso, qué película maravillosa Batman Returns. Incluso bajo los estándares de hoy, una de las mejores adaptaciones del murciélago de las muchas que tiene. Lástima que esa confusión en el público meta lastimó la recaudación, lo que le dio argumentos a la plana mayor a tomar una nueva dirección. Pero eso más adelante. Ahora hay que cambiar de pantalla por un momento, porque cosas estaban pasando en la tele, cosas increíbles. Ya en la segunda mitad de los 80s, los dibujos animados de superhéroes estaban floreciendo. Ya mencionamos a las Tortugas Ninja, pero vale la pena mencionar al precursor de los universos compartidos, los Defensores de la Tierra. Esta serie animada juntaba a héroes de varias tiras cómicas independientes en un solo equipo: Mandrake el Mago, Flash Gordon y el Fantasma, entre otros. Ya hablaremos del Fantasma. También se estrenaba una nueva serie animada de Superman a finales de los 80s. En materia live action, los 90s traían novedades. La serie de Flash sería un referente del personaje allá por 1990, y Lewis and Clark, las nuevas aventuras de Superman, con un giro distinto a la clásica historia, con Susie de Esposas Desesperadas como Lewis. Volviendo al terreno de la animación, hay que hablar de Marvel. La editora estaba en grandes dificultades financieras, teniendo que vender los derechos de la mayoría de sus personajes para adaptaciones al cine solo para seguir a flote. Una vez realizado, empezaron a coproducir varias series animadas que serían inspiración para lo que vendría muchos años después. Spider-Man, la serie animada de 1994, es reconocida incluso hasta el día de hoy. Ese mismo año, Iron Man lograría darle visibilidad a un héroe del que se conocía en ese entonces poco o nada. ¿Lo puedes creer? Y el mismo año, los Cuatro Fantásticos mostraban sus poderes en la pantalla chica. Sin embargo, aún no hablamos de los pesos pesados. Dos series que serían hasta hoy las definitivas, joyas atemporales, ambas comenzaron en 1992. X-Men, coproducida por Marvel y distribuida por Fox, dejaba de lado el rótulo de dibujos animados para convertirse en una verdadera serie, con capítulos entrelazados en un arco narrativo riquísimo, tono y temáticas maduras, personajes con reales motivaciones y personalidad, una serie indispensable. La otra, quizás aún más grande, inspirados en la visión de Tim Burton, era Batman The Animated Series, una serie que atraía a los niños, sí, pero encantaba a todo el mundo con historias profundas y muy adultas. Un diseño noir deco impecable, una estética maravillosa y la mejor voz que pudo tener jamás Batman, Kevin Conroy.
I am the Knight. I am Batman. Hasta hoy considerada una de las mejores adaptaciones, más aún a recordar que en 1993 se estrenó en los cines The Mask of the Phantasm, una de las mejores películas de Batman. Pero volvamos al cine. En 1994 se estrenaba una nueva versión de The Shadow. Si no sabes quién es, mira el primer video de esta saga y de paso suscríbete si nos das una manita. Un año más tarde saldría la tercera entrega de Batman, en 1995. Dirigida por Joel Schumacher, Batman Forever fue el primer intento de responder a la pregunta ¿cuál es el público del género de superhéroes? Y a juzgar por la taquilla, la respuesta parece evidente. Batman Forever fue un éxito, aunque entregándonos una visión menos oscura y más infantil del personaje y su mundo. Sin embargo, la respuesta a la pregunta recién sería contestada 2 años más tarde. Ese mismo año, 1995, saldría la adaptación de un cómic independiente, El Juez. Pero como querían prestarse la fama de Sylvester Stallone para levantar la película, El Juez, más que una fiel adaptación al cómic, fue una película típica de Sylvester Stallone. En 1996 se vendría el supuesto vehículo hacia la fama absoluta de Billy Zane, cuando interpretaría a uno de los defensores de la Tierra en su película, The Phantom. Me acuerdo del hype que tenía. Éramos yo y nadie más. Tiene lo suyo, pero era una muestra clara de que en los 90s todavía estaban luchando por encontrar ese tono que funciona en el género. El pobre Billy tuvo que contentarse siendo el villano, entre comillas, de una película donde la verdadera villana era otra. ¿Cómo vas a arrojar esa joya al océano? Vieja desconsiderada. Ese mismo año, 1996, se extendía el universo de Batman The Animated Series con Superman The Animated Series y nacía el amado Vita's Universe. Hasta que llegamos al año donde se contestaría de una vez por todas la pregunta ¿cuál es el público del cine de superhéroes? El año 1997. La película, la muy importante Batman y Robin. Sí, no es sarcasmo. Batman y Robin es esencial para el género justamente por la respuesta que brindaría. Animados por el éxito de Batman Forever, los ejecutivos decidieron apostar 100% por hacerla ridícula, para niños. No, eso es un insulto a los niños. Sin sustancia, sin arcos narrativos, puros one-liners estúpidos, chistes que hacían doler la cabeza, trajes hechos solo para vender juguetes. Eso sí, la historia de origen de Mr. Freeze, directamente prestada de la serie animada, es tan buena que cuando la estaba viendo para hacer este video pensaba, oye, me gusta ahora esta película. Un par de juegos de palabras idiotas después se me pasó. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Stay cool, bird boy. All right, everyone. Chill. Cool party. La película fracasó. La visión de hacerla con el menor IQ posible fracasó. Entendieron por fin que el público del género es mucho más amplio del que creían. Sí, los niños las ven, o por lo menos van a querer los juguetes, pero el centro del público era mayor y estaba listo para un tipo de cine de mayor calidad. Sin ir lejos, Blade de 1998 fue la primera película clasificada R para adultos y tuvo éxito. Pero ahora las bases estaban sentadas, las preguntas respondidas, los derechos adquiridos. Si es que sobrevivíamos al Y2K, el cine del género de superhéroes comenzaría sus años más hermosos. Pero eso lo veremos en la 4ª entrega de esta saga. Por favor, suscríbete para que podamos hacer crecer juntos este canal. Coméntanos si se nos pasó alguna película y como siempre, hasta la que viene.